Real, él es director del Departamento de Derecho del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Así es. Así que Arturo, como cada viernes, y bueno, habíamos dejado sobre la mesa un tema bien interesante que es el derecho de los procesados. Poníamos de ejemplo la semana pasada al Z40, ¿no? ¿Por qué no se le había esposado? ¿Por qué había que protegerle sus derechos? Y la indignación de la gente de, bueno, ¿cómo podemos proteger sus derechos cuando él ha violado cientos de derechos y de vidas, ¿no? Pero déjame entrar primero con tres confusiones importantes, darte unos ejemplos. Generalmente cuando nosotros somos testigos de que capturan a un delincuente, oímos de las autoridades, se le va a dar todo el peso a la ley. La ley no es como un boxeador, ¿sí? No hay peso completo, welter, no es así. Mosca. La ley no tiene peso, es algo ilógico, nunca nos han enseñado en la escuela de derecho cuando una ley tiene peso completo o peso incompleto. Mentira. Se le va a ejecutar la ley, nada. Segundo, cuando vemos que alguien es acusado a través de la Procuraduría, oímos generalmente a través de nuestros políticos, tiene que demostrar que es inocente. Mentira, el que acusa tiene derecho a probar, es lo que está obligado a probar. Es decir, la Procuraduría siempre tiene la carga de la prueba. Y tercera, el debido proceso. Todo procesado tiene ciertos derechos que están contemplados en el artículo 14, 16, 19 y 20 constitucional. Entonces, cuando alguien es de alguna forma detenido, tiene derecho a las condiciones de la detención, a los requisitos del orden de aprehensión, al plazo de detención, condiciones de procedencia de la prisión preventiva, los principios de procedimiento penal y derechos de procesado. Estos derechos están contemplados en el 14, 16, 19 y 20 constitucional. ¿Qué es el debido proceso? Son las formalidades del procedimiento. Que hay que llevar a cabo. Todo procedimiento penal tiene ciertas formalidades, civil, laboral, pero especialmente en materia penal, todos deben de cumplir con ciertas formalidades. ¿Por qué? Porque si tú no cumples con las formalidades, puedes ampararte. Cuando yo hablo del amparo, es un recurso constitucional que procede contra un acto de gobierno. En este caso puede ser Procuraduría o puede ser el juez. Que te voy a hacer una pregunta a lo mejor que la gente tiene en mente y la voy a traducir. ¿Qué tanto en nuestro país se lleva conforme a la ley este debido proceso? Porque luego vemos que, bueno, justamente porque hubo tortura, porque no se le levantó desde su declaración bien todo el expediente, vemos que sale libre. El caso tú lo citabas la semana pasada de Florence Cassel, la francesa, y así a lo mejor muchos otros, ¿no? Claro, mira, el debido proceso es algo que se debe respetar. En Estados Unidos se conoce como due process y está contemplado en la enmienda 14. Es algo que es un concepto a nivel internacional. En México hemos sido famosos por obtener confesionales perjudiciales, por la figura del testigo protegido que mencionábamos hace una semana. Entonces, yo creo que el amparo, se ha abusado del amparo. En el próximo espacio vamos a hablar de la nueva ley de amparo. Me parece perfecto. Pero lo importante aquí es que el amparo te va a proteger de 4 garantías: libertad, igualdad, propiedad y seguridad. En junio del 2011, nuestro sistema legal sufre una reforma en el artículo 1 de la Constitución, donde se le da un privilegio a los derechos humanos. Ahora, el amparo entonces, para cualquier procesado, no nada más protege libertad, igualdad, propiedad, seguridad, sino que también protege los derechos humanos. Entonces los jueces tienen que conocer sobre derechos humanos. Eso va a ampliar el rango o el margen de protección para cualquier persona que sea sometida a un juicio. Entonces, aquí aparece un tema o un concepto que se llama control de convencionalidad. El control de convencionalidad es que el juez no puede dictar una sentencia o proceder violando los derechos humanos del procesado. Nadie tiene más derechos que un procesado, Gaby. Nadie. Es que fíjate que eso es muy interesante. Nadie tiene más derechos que un procesado a pesar de que él violó los derechos de muchísimas víctimas. Pero fíjate, Gaby, ya lo estamos juzgando. Toda persona es inocente hasta que se muestre lo contrario. Claro, un procesado puede ser el Z40, puede ser tú, puede ser yo. Sí, puede ser cualquiera. Por eso, apegarse a la ley, porque puede ser cualquiera justamente el que por una confesión llegue a pisar la cárcel y entonces obviamente se te refunda ahí sin las pruebas suficientes. Por eso la Procuraduría, que es la parte acusatoria, en la primera parte del juicio actúa como autoridad. Es decir, recopila evidencias y trata de presentarlas ante un juez para que el juez pueda tomar una medida y decir si hay caso, no hay caso, se tipifica el delito
Vamos ahora a ver que la Procuraduría pruebe que realmente hay delito. Así es, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y creo que con todo lo que nos has platicado podemos dejar sobre la mesa, ya lo decías tú, la nueva ley de amparo. La nueva y sobre ley todo de el control de convencionalidad, que el juez no puede dictar una sentencia violando los derechos humanos. Eso es muy importante. Es muy importante. Y también sé, ya me confesaste por ahí en el corte, que eres experto también en el tema de derecho y consumidores. Sí, que gran es un tema, viacrucis para nosotros. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, te mencionaba, la ley protege al consumidor para que consuma. En México, la ley protege al fabricante para que cree clases de trabajo. Esa es la gran diferencia por una figura clásica que se llama daños punitivos, que aquí en México no tenemos. Ya tenemos una lista de temas contigo, Arturo, como siempre muy interesante. Te agradezco muchísimo. Feliz fin de semana, Gaby. Igualmente, Arturo. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Gente, nosotros continuamos con más información, como todos los días, por supuesto, la sección de las comunidades.